Buenas noches, bienvenidos a Ni Més Ni Menos. El día de hoy vamos a platicar sobre las redes sociales y su impacto en las elecciones, un tema que hoy no puede estar alejado de la discusión que tenemos todos los días en casa, pues las redes sociales son una realidad de todos nosotros. Y para eso me acompañan especialistas en la materia, a quien agradezco que estén aquí. No necesita ninguno de ellos presentación, pero las voy y lo voy a enunciar para que sepamos quiénes son. Está conmigo Ana María Oladonaga. Yo puedo decir la publicista más importante de México. Muchas gracias. Una experta además en redes sociales y en comunicación, quien sin duda su opinión será muy interesante el día de hoy. También está con nosotros Alejandra Latapí, fue consejera del IFE, un tema que hoy, bueno, pues todos estamos platicando también, y también una experta en comunicación política y asuntos públicos. Y nos acompaña también Claudio Flores, es un comunicólogo social, un experto en análisis e investigación de mercados y también de redes sociales. Vamos a comenzar, si están de acuerdo. Las redes sociales en México son un tema, pues no solamente de nuestro país, del mundo entero. Se calcula que en el mundo hay más de 4,000 millones de usuarios de redes sociales, 4,000 millones de usuarios. Y solo en México, que en el sexenio federal anterior se hizo la reforma federal de telecomunicaciones, una reforma importante de un gran calado que terminó con monopolios en nuestro país, y eso permitió el auge de nuevas empresas, de inversiones extranjeras, que dio como resultado menores precios para los usuarios, pero sobre todo más conectividad a Internet. Hoy México tiene alrededor de 90 millones de usuarios de Internet de banda ancha, la mayor parte de ellas móvil, a través de sus celulares, de sus teléfonos inteligentes, de smartphones, como se les dice también en inglés. Y de esos dicen los expertos que tenemos 102 millones de usuarios de redes sociales. Sí. 102 millones de usuarios sociales. Seguramente en esta mesa todos somos usuarios de redes sociales, y no de una, sino de varias. Ana María. No, efectivamente, los datos son abrumadores y son reflejo clarísimo de una nueva ecología mediática por la que estamos atravesando, y me gusta decir ecología porque es el término de McLuhan, y porque habla de cómo está el ambiente y cómo vamos a transitar, cómo tenemos que transitar a lo largo de esta nueva ecología en donde hay precipicios, montañas, riscos y también cocodrilos por los que tienes que pasar y salir con un cuchillo entre los dientes y salir airoso de ellas. Entonces sí, estamos en una nueva ecología, estamos en una nueva realidad en donde las redes son, tengas o no, fíjate lo que te voy a decir, tengas o no, seas o no usuario de ellas, tienen que ver contigo en la vida. O sea, sí son fundamentales. Y a nivel político es una historia que tú te la sabes, todos nos la sabemos, pero que ha sido fundamental. Yo quisiera recordar históricamente el momento más, digamos, emblemático de redes sociales a nivel internacional tiene que ser, en campañas políticas debe de ser el de Barack Obama, en donde se dijo que, bueno, que había sido un éxito el hecho de haber usado redes sociales para el éxito de sus campañas. También hay que decir que Barack Obama lo utilizó justo en el momento en que empezaban a crecer y a surgir, porque Barack Obama el primer momento en que lo usó fue en 2004 y fue en 2006 donde aparece Twitter. Así es, Barack Obama está identificado como el primer político a nivel internacional que hizo una estrategia digital de campaña. Exacto. Y fíjate que hay un tema curioso, porque venía de un político, una estrategia de un sociólogo anterior, que fue profesor tanto de él como de Hillary Clinton, en donde se trataba de conversar con la comunidad, que esa era una forma de enganchar y de relacionarse con la comunidad al platicar con ellos. De hecho, Hillary Clinton hizo su tesis sobre él, y venía desde ahí la idea de tenemos que crear comunidad y así construir un electorado que esté atento a lo que está sucediendo con las opciones que hay en la mesa puestas para el día de la elección. Claro, porque Alejandra, tú fuiste consejera del IFE, sabes muchísimo de elecciones, del sistema electoral. Cuando fuiste consejera no existían las redes sociales como existen hoy. ¿Por qué son importantes hoy las redes sociales en las elecciones en nuestro país? Bueno, precisamente porque tienen acceso a 102 millones de usuarios, de los cuales alrededor de 97 forman parte del padrón electoral. Entonces es la capacidad de llegar y diseminar los mensajes directamente y sin muchos filtros o mediadores de la información. Efectivamente, cuando yo fui, no existían como hoy las redes, existía apenas los mensajes directos, pero además hay que tomar en cuenta que pues, la realidad siempre avanza y después lo persigue la reglamentación.
Si quieres, en otro momento podemos hablar de eso, pero yo de antemano creo que también reglamentar este tipo de comunicación, de conversaciones democráticas, de entrada es imposible. Y además que me preocuparía muchísimo que fueran en un afán persecutor y sancionador. Pero si quieres después entramos a detalle. Claro. En lo que Pero tú significa. no solamente eres un técnico en la materia de la comunicación, un estudioso, tienes un doctorado en ello. También eres un práctico. Eres uno de los más grandes implementadores de estudios de mercado en México. ¿Cómo ha cambiado el mercado, tanto político como económico, empresarial en México a partir de la mayor accesibilidad de Internet? Mira, yo creo que lo que estamos viendo no es una transición tecnológica, o al menos no solamente tecnológica. En realidad es una transición sociológica o sociodigital. ¿Qué está pasando? Pues que ya estamos a un toque de dedos de tener acceso prácticamente a lo que deseemos. Y esa inmediatez nos ha incluso cambiado la manera en que toleramos la frustración o nuestra resistencia a estar aburridos o sin hacer nada. Me parece que ahí hay una transición de fondo que está cambiando todo radicalmente. Solo para poner un par de datos, la pandemia hizo que diéramos un salto, dependiendo a quién leas, de entre 2 y 10 años al futuro en términos de penetración e intensidad de uso de tecnologías digitales para 5 cosas que estamos haciendo más digitalmente que antes. Trabajar, estudiar, socializar, consumir y entretenernos. Y ahorita que estabas hablando, Alejandro, dice, y participar políticamente, claro, porque también la participación política está mediada claramente por el asunto digital. Creo que el reto justo es el que colocas, Rodrigo, en la mesa, que es el tema de acceso. Es decir, no podemos ser un gran país con una brecha digital donde están más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que, ojo, no son personas mayores, porque de repente tenemos el prejuicio, los desconectados, pues las personas de mayor edad. No es cierto. De esos 30 millones, aproximadamente un tercio, 30% son millennials y 25% son centennials o generación Z. Es decir, 25% están en menos de 18 años y alrededor de un 30% están en esta generación millennial, claro, ¿no? Que muy famosa. Entonces, creo que el reto enorme es el tema de brecha digital. Y a mí me gusta utilizar aquí una analogía potteriana, y me refiero a Harry Potter, no voy a citar a clásicos de la comunicación. El mundo del acceso, el acceso o no al mundo digital, nos convierte en magos o moguls. Magos, ¿quiénes somos? Los privilegiados que tenemos estas varitas que hacen un chorro de cosas por nosotros, en la combinación de la tecnología con el flujo de datos. Pero los moguls, que son los que no tienen este privilegio, el privilegio de tener esas varitas mágicas, tienen que ser una responsabilidad de cualquiera que se dedique a hacer esto, desde la publicidad, desde la parte política, desde la parte laboral. Creo que tenemos que no olvidar que hay alrededor de 30 millones de mexicanas y mexicanos desconectados, y en la región Latinoamérica son 200 millones de personas. Y está intrínsecamente relacionado con la pobreza, porque como en este México, que son muchos Méxicos, la mayor parte de la persona que es hoy analfabeta digital o no tiene acceso a Internet vive en zonas rurales, en zonas de difícil acceso. Ha habido varias políticas públicas que han intentado romper esa brecha, algunas con éxito, otras han terminado en este nuevo sexenio federal, bueno, ya ni tan nuevo, pero es uno de los retos sin duda. Pero vamos a platicar de la realidad que imponen las redes sociales en la política mexicana. Los políticos de redes sociales no son los políticos que veíamos tradicionalmente en los medios formales. Están tratando de entender además cómo relacionarse a través de redes sociales con sus audiencias, con sus electores. Sí son distintos, aunque como te comentaba hace un momento, todos los políticos tienen claro que tienen que conectar, tienen que tener, como decían hace un momento, este acceso que se le da al votante o que el votante tiene para del político es fundamental. Eso lo tiene claro cualquier político. O sea, ves una campaña que a mí me parece muy singular, que es una campaña de John F. Kennedy, en donde entra a las casas de los votantes y platica con ellos, y se sienta en la sala de la casa y está la radio y está la televisión y platica con ellos. Oiga, señora tal, y a usted. O sea, la misma campaña que tú has visto 700 veces, de 20,000 maneras, y ves a John F. Kennedy sentado ahí en la sala de la casa. Entonces, digamos que son como la base de comunicación fundamental es conectar con el posible votante, que el posible votante crea que esa esperanza que tú le estás prometiendo se va a cumplir, y
pues son los nuevos medios a los que nos estamos enfrentando y que tienen que acceder a ellos, porque si no se pierden de el 90% de los mexicanos conectados, ¿no? A diferentes redes, además tomando en cuenta que la mayoría de los mexicanos se informa a través de redes sociales, o que de las 5 horas que los mexicanos pasan en redes sociales, más de, creo que 3 horas y media, se dedican a estar en redes sociales, o sea, a informarse ahí. Entonces sí son fundamentales las redes sociales y Internet para poder hacer una conexión. Son los nuevos medios a los que tienen que acceder necesariamente los políticos. Vamos a un corte y regresamos a platicar de las redes sociales en las elecciones. En el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, citados en el artículo Redes sociales y elecciones, el caso de México, publicado por la UAMX, menciona que 9 de cada 10 internautas interesados en procesos electorales del 2018 estuvieron pendientes de esta información en línea. Del total de los usuarios de Internet en México, 83% lo usó para revisar sus redes sociales y 97% de ellos buscó allí información relacionada con los procesos electorales. Estamos de regreso, ni más ni menos, platicando de las redes sociales y las elecciones en México y también aquí en el Estado de México, haciendo una analogía de los nuevos sistemas y esquemas de búsqueda de información, no solamente de entretenimiento, sino también de la información que nos importa y nos impacta en el día a día. Comentábamos en este corte que la generación Z, los millennials, ya no están utilizando los buscadores de Internet más tradicionales, como digámoslo, lo son Yahoo o Google. Ahora están buscando información a través de sus redes sociales de entretenimiento como Instagram y TikTok. Bueno, yo también quisiera en este tema, y sobre todo algunas personalidades políticas que están entrando durísimo a TikTok y que tiene que ver también con la calidad de la conversación, porque si son videos muy rápidos, en donde son escenas que lo que buscan es despertar simpatías, pero no llamar a la reflexión o a generar una conversación sobre la participación política, sobre los temas que deberían de estar ocupando esas conversaciones o esos debates. Entonces, ¿cómo va variando? Y tú nos puedes ayudar mucho en eso, en términos de las diferentes redes. Por ejemplo, no hay personalidad política que no tenga una cuenta de Twitter, o incluso las mismas instituciones ya no usan boletines de prensa, dan su información vía Twitter. Pero entonces, en Twitter hay la posibilidad, aunque sean 140 caracteres o a través de hilos, de vertir conceptos, ideas, propuestas, ofertas, información, hasta el otro lugar, no quiero decir extremo, en donde solamente son imágenes simpáticas, un video musicalizado, 2, 3 palabras que suenen agradables, y donde queda la calidad de la posibilidad de generar un debate político. Sí, hoy como empresa, como político, como institución, no te puedes perder la oportunidad de estar en todas las redes. Facebook ya es una red social para personas mayores a 40 años. Sí, residual, diría yo. Residual, pero por ejemplo aquí en el Estado de México sigue siendo la red social con más impacto. Y el bono demográfico, la edad promedio de la entidad son 27 años. Rompe un poco esa medida internacional de los 40 y 60. Y yo creo que siguiendo con el hilo, que creo que tiene mucho sentido lo que planteas, Alejandra, tiene que ver con esto que yo creo que hay posiciones, siguiendo la dicotomía de Humberto Eco, apocalípticas e integradas. La más apocalíptica, a mí me gusta siempre recomendarles la de Byung-Chul Han, este filósofo coreano, que tiene un librito de 99 páginas que se llama Infocracia, que plantea exactamente lo que estaba planteando Alejandra. El problema de las redes sociales son espacios con información muy comprimida, donde la conversación y la formación de cultura política podría parecer difícil de lograr, incluso un debate de fondo, porque se trata de apelar a emociones espontáneas, rápidas, efímeras, ¿no? Esa es un poco la crítica desde el lado apocalíptico. Desde el lado integrado, con el cual yo coincido un poco más, porque además creo que estos cambios sociológicos no son reversibles. O sea, no vamos a regresar a modelos
previos. Entonces, ¿cómo le hacemos hoy para conectar con los recursos que tenemos hoy con audiencias jóvenes? Y ahí voy a poner un ejemplo de la institución de la que fuiste consejera, que creo que es una institución que estamos defendiendo en general mexicanas y mexicanos hoy, que es del IFE y ahora INE, que genera su cuenta de TikTok, Rodrigo, y hoy tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok, la cuenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué le fue bien? Porque no la usaron de espejo de los comunicados que publican en Twitter, sino porque generaron comunicación totalmente ajustada a su segmento y están utilizando referencias de cultura popular, sobre todo de K-pop, por ejemplo, de BTS y todo esto del ARMY, o sea, referencias que son relevantes para estas audiencias y que le tienes que hablar así si quieres que se vayan a credencializar a los 18 años. Pero ¿dónde está la rayita del líder nacional, del líder de opinión, que pasó de ser el político parlanchín al político bailarín, ¿no? O sea, en TikTok yo gano usuarios porque salgo bailando Sergio el Bailador. Igual el INE, ¿no? Porque sale a decir chistes o no dice chistes. ¿Cuál es la rayita que debemos respetar? Yo creo que la rayita es hasta dónde sí está, eso va a lograr que estés ciudadanizando y que logres que esas personas que te están viendo vayan a votar. Yo creo que está muy entretenido, por ejemplo, la cuenta del secretario Ebrard es una cuenta muy entretenida en TikTok. En TikTok. En TikTok, es una cuenta entretenida. Eso yo no sé si va a redituarle votos, eso es lo que no estoy segura. O sea, está haciendo entretenimiento perfecto. Lo que no sé es si esas cuentas, y además hablo específicamente de la de él porque creo que es de las más exitosas, porque entiende, porque es el que mejor ha entendido, creo que el medio, pero no necesariamente eso te va a redituar votos y no necesariamente estás construyendo una imagen política poderosa. Ahí es donde yo tengo la duda. Puedes estar construyendo la imagen de un entertainer, que me parece que está muy bien si eso quiere tener adicionalmente, pero no necesariamente estás construyendo la de un presidente o la de un político que trae las riendas de lo que se debe de hacer en este país. ¿O para quién? Acabamos de vivir el caso Nuevo León, donde la elección la ganaron y tuvo una influencia fundamental en redes sociales el actual gobernador con su esposa. 2.2 millones de seguidores en Instagram tiene Mariana Rodríguez. Y hay quien afirma que fue la diferencia electoral, ¿eh? Fue la diferencia electoral. Dicen, ganaron porque las redes de Mariana fueron tan fuertes que por eso Samuel es gobernador. Viene la elección en el Estado de México, el estado más poblado, 18 millones de habitantes. Tenemos la población de Chile o de los Países Bajos, de Holanda, ¿no? Y también de más usuarios de Internet. ¿Qué va a influir en la elección? ¿Cuál es el perfil que se debe acotar? Y ojo, coincido, las redes del canciller son redes que se cuidan, que tienen una estrategia detrás, no necesariamente del político. Para eso hay que construir equipos, hay que generar lo que se le llama contenido. Hacer contenido cuesta tiempo, cuesta dinero. ¿Y la austeridad republicana en dónde está? ¿Sí puede gastar el gobierno en un personaje público, en hacer una estrategia fuerte con un equipo importante de redes? ¿O simplemente tiene que ser la idea del político que va a dedicar la mitad o más de su día a estar en el celular clavado, ¿no? Yo nada más antes de que cualquiera responda la pregunta, yo sí quisiera recordar aquella vieja frase que dice, la mitad de lo que hagan no va a funcionar. Eso es seguro. Lo malo es que no van a saber cuál es la mitad que funciona. que funciona y cuál. David Oil. Mira, yo quisiera retomar lo que tú nos estás planteando, porque hay estos mitos que siempre han existido, no es solamente de esta generación, los millennials o los Z, sino desde hace tantos años que estuve en el Instituto Federal Electoral, o incluso desde antes, es que a los jóvenes no les interesa la política. Y yo me volteo y digo, o sea, otra vez el mismo mito. Hay las curvas de participación política de los jóvenes en su primer voto es altísima. Es casi como de los adultos con hijos pequeños, claro, que empiezan a sentir la responsabilidad del futuro que tienen sobre sus hombros. Entonces, hay una juventud que está, me llamó mucho la atención esta diferencia, porque el Facebook del INE tiene, o sea, creo que no llega a 5,000 o 10,000, el Twitter del INE tampoco tiene esta gran penetración, y en cambio el TikTok sí. Y eso, el resultado, pues yo creo que sí, ese lo podemos ver, porque cuando dicen, ¿y dónde están los jóvenes? Pues yo los vi marchando en Reforma. Sí, claro. O sea, ¿se les vio ahí? Entonces hay que tener como
en esta época de cambio de paradigmas y que son Sí. tan fuertes, pues estamos viendo a los jóvenes que si bien a lo mejor no están siguiendo lo que hacen los personajes políticos o los partidos políticos, sí están exigiendo las causas que les importan y que les afectan. O sea, el fenómeno de Greta Thunberg, por ejemplo, en el tema medioambiental, que no solamente tuvo impacto en su región, No, todos sino que sabemos quién es. mundial. Sí, la ¿no? vimos todos, Y la a hemos quienes visto. apela, a quienes llama, a quienes convoca, entonces a los jóvenes. Y sobre lo otro, que también creo que es un tema que hay que revisar y que lo plantea Ana María, es el uso de recursos públicos que engañosamente se están utilizando, que lo estamos viendo no solamente en el uso de las redes, que a lo mejor no requieren de tanto, sino en otras actividades que tienen que pasar por la fiscalización y la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Los jóvenes en las elecciones son muy importantes. Sí, pero mira, por ejemplo, ahorita recién acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos. Así es. Y algo de lo que están diciendo es que gracias a los jóvenes hubo una predilección hacia el Partido Demócrata, lo cual yo pondría en duda muchas veces. Sí, ¿no? un balance, dijeron, no fue la ola No, roja no. porque se habló de marihuana, Sí. de aborto, los jóvenes estaban interesados en eso, lado demócrata. Pero déjame darte las cifras en Estados Unidos. De los jóvenes en Estados Unidos dijeron que de entre los 18 y los 29 años, el 27% del electorado entre esa edad participó. De entrada, hacer un bracket de 18 a 29 años es un bracket imposible y lo dirá aquí el investigador. Imposible. 18 te estás estrenando en la adultez, Sí, es un gap muy grande. 29 estás pensando en si vas por tu segundo hijo, ¿no? O el primero, lo que sea. Exacto, sí, sí. Entonces, de verdad hay un universo dentro entre las dos mentes. Más allá de eso, estás hablando del 27% de ese electorado. A mí me parece poquísimo. O sea, no hemos logrado que esos jóvenes, bueno, estoy hablando en Estados Unidos, Sí, sí. pero generalmente tiendo a pensar que hay un reflejo similar en nuestro país. Yo creo que tenemos que ser mucho más contundentes y los políticos tienen que ser mucho más contundentes en su comunicación, no solo para sus causas personales, sino para la causa nacional, que es la de la democracia y la de la participación fundamental para mantener este país en niveles básicos de coherencia. Claro, porque además los jóvenes dejaremos de ser jóvenes un día y es el país que vamos a heredar. Sin duda, 90 millones de electores en México y el 45% en la elección del 2024 serán jóvenes. Vamos a un corte y regresamos a ni más ni menos a platicar de redes sociales y las elecciones. Justin Rosenstein, programador de software y empresario estadounidense, en su columna Las redes sociales, amenaza para la democracia, publicada en El País, mencionó: en 2008, contribuí a crear el botón me gusta de Facebook. Queríamos incluir una herramienta que ofreciera a la gente un vínculo más humano. Más de 10 años después, tenemos pruebas avasalladoras de que las redes sociales, al dar prioridad a la capacidad de gustar por delante de la verdad, han tenido unas consecuencias imprevistas y catastróficas. Estamos de ni más ni menos platicando sobre las redes sociales y las elecciones. Y las redes sociales tienen un círculo virtuoso de comunicación directa. Y este famoso efecto foro, efecto estadio del anonimato, donde yo puedo mentarle la madre a quien quiera, opinar lo que quiera. Soy importante, puedo opinar. Hay quien del otro lado me lee o me escucha. Eso no se había dado antes. Estamos rompiendo el monopolio de los medios de comunicación. Pero también tienen una parte negativa. Las famosas fake news. Los bots, los usuarios y cuentas falsas que además cuestan y se administran hasta en otros países del mundo que impactan aquí en México. ¿Cómo puedo identificar como usuario, para que no me influya, una noticia falsa, una fake news o bots o el asedio, el acecho que implica ser un opositor a un régimen por parte de estas comunidades? Mira, yo creo que por ahí hay una historia, Rodrigo, de que la primera noticia falsa está en una pintura rupestre en una caverna donde el cazador retrató al bisonte más grande del que había cazado. Y obviamente estoy jugando con esto. Las noticias falsas acompañan la capacidad del ser humano de contar historias. Y somos consumidores de historias, primero que nada, somos consumidores irracionales de historias. Son más que tomadores racionales de decisiones. Eso lo ha demostrado la economía conductual, los Kahneman, Ariel y todos los
premios Nobel que ha ganado esta mezcla entre la economía y la psicología, Behavioral Economics. Nos han demostrado que entonces nos interesan las historias, y las historias por eso son hoy quienes reinan en un ecosistema digital, falsas y verdaderas, y se mezclan. Y además ese ecosistema sucio, para decirlo de alguna manera, en el que no está certificada la certeza respecto a nada, confunde a las generaciones más jóvenes. Eso lo vemos, por ahí hay un video interesantísimo de un joven que dice, oye, ya no sé qué es verdad, porque si el café es bueno para la vista o el café es malo para la vista, puedo encontrar artículos científicos de los dos puntos de vista o artículos periodísticos de los dos puntos de vista. ¿Dónde está la verdad? Se nos perdió la verdad. Y eso se combina con un fenómeno de posverdad, donde las propias audiencias, quienes consumimos, los cibernautas, digividuos, prosumidores y todas estas nuevas nomenclaturas para llamarle a quienes consumimos digital, pues estamos creyendo lo que queremos, lo que se ajusta a nuestras prenociones y prejuicios, y básicamente lo que vamos es no hacer investigación en redes sociales, sino hacer confirmación de nuestras prenociones y nuestros prejuicios, y consumimos el contenido que se ajusta a mi visión ideológica, a mi visión política, que además cambian y transicionan porque ya no hay estas identidades fijas de izquierda a derecha, ya ni siquiera partidistas, yo diría que son las que menos hay. Yo recuerdo cuando todavía las personas se identificaban como priistas o perredistas. Tú en algún momento nos lo contabas aquí del Estado de México, cómo la identidad priista sigue siendo una identidad muy fuerte en el Estado de México. Pero eso en los jóvenes se está perdiendo, ¿no? Se está yendo y generan nuevas identidades. Por ejemplo, Throners, Trekkers, Guarsis, ¿qué son esos? ¿No? O López Obradoristas. O López Obradoristas. Si es de izquierda, no es de izquierda, sí, si es el personaje. Más en torno a figuras que a identidades ideológicas. Pero se pervierte. Los hechos son los hechos. Se puede narrar de una manera o de otra. Pero si podemos pensar hoy en una figura que ha pervertido la realidad en redes sociales para crear entornos que favorezcan a su persona, pues el primero que nos viene a la mente es el señor Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos, que hoy, bueno, de nuevo está en boca de todos porque parece que quiere lanzarse a la presidencia, que lo corrieron de Twitter, no puede tener una cuenta ahí, que lo corrieron de Facebook porque abusó de las reglas, y hoy está en debate si va a regresar o no. Y esa es una de las cuestiones fundamentales que existe en la comunicación y redes sociales. Ante la libertad absoluta de la comunicación, un derecho humano, la libertad de expresión, también hay reglamentación. Hoy en México tenemos ese reto enfrente, la reglamentación de las redes sociales hacia las elecciones. Mira, lo que hay institucionalmente es solamente lo que corresponde a radio y televisión. Y está la prohibición expresa de no ofender y no insultar y no discursos difamar. de odio. Y pues creo que tal cual no está No. especificado Sí, no. como tal. Sí. Es como la difamación o el insulto. Y la violencia de género, ¿no? También cae La dentro de violencia de difamación, género etcétera. entra, pero eso es en cuanto a radio y televisión. Los casos que ha habido, que se han presentado las quejas englobémoslos en discurso de odio, aunque legalmente no esté así considerado, sí tienen un proceso en el Instituto Nacional Electoral que posteriormente son recurridos y pasan al tribunal, pero no por el uso de la plataforma, sino por los contenidos. O el caso paradigmático del Partido Verde, que durante 3 elecciones estuvo contratando influencers, violando la veda electoral, y no fue hasta la 3ª vez porque ya hubo una confirmación de esa compra. Pero el acceso a las redes sociales, ni de los partidos, ni de las personalidades, está regulado. Sí tienen que registrar los partidos sus páginas de internet y cumplir con todos los lineamientos respecto a sus contenidos. A mí lo que me parece preocupante es, de por sí ya tenemos un sistema electoral sobrereglamentado, que a partir de esta inclusión de algunos términos de la libre expresión, a mí me parece que le están coartando y que volvieron al instituto una autoridad no solamente de partidos, sino de medios y de ciudadanas y ciudadanos, con una atribución persecutoria con respecto a su libertad de expresión. Quiero poner brevemente el ejemplo, que ya no recuerdo si fue en Alemania o en Austria, pero un partido político en campaña, hay un bebé precioso en la televisión, llega un Doberman y lo ataca. O sea, una escena brutal. No está reglamentado,
¿Por qué no está reglamentado? No hubo ninguna sanción. La sanción fue del electorado, que votó en contra, no del partido al que estaban señalando, sino del partido que fue capaz de llegar a esos extremos para ganar una competencia. ¿Por qué? Porque hay un electorado maduro, adulto, capaz de tomar sus propias decisiones y de decidir a quién le cree, a quién no le cree, y sobre esas, las convicciones propias y las preferencias propias, tomar una decisión de voto. A mí me gusta, la verdad, mucho más esa línea que puede llegar a esos excesos, pero que le otorga la libertad al ciudadano. Y la autonomía de tomar sus decisiones. Exacto. Y no de estar permanentemente titulado por 9, 11 o quizás no sé cuántas personas de decir lo que puedes ver y lo que no puedes ver, lo que puedes escuchar y no escuchar. Y el Estado paternalista debe siempre limitarse también, pero existe una realidad en el mundo de lo irreal que son las redes, que son los famosos bots y fake news. De pronto resulta que publicas algo que ofende a algún líder que tiene detrás dinero, porque cuesta mucho implementar estas estrategias, y te caen miles, millones de comentarios negativos y un bullying virtual impresionante. ¿Cómo podemos limitar esto? A ver, yo me quiero regresar y creo que el punto que estás haciendo es fundamental, pero me quiero regresar al tema de las fake news, nada más para señalar que el recién despedido Agrawal, que era el CEO de Twitter, ahora que Elon Musk lo compró, una de las cosas que dijo, que me parece además la fecha, me parece dramática, porque la dijo en noviembre de 2020, o sea, justo en el momento en que perdió la elección Donald Trump. Dijo él, a nosotros en Twitter ya no nos está preocupando tanto que sea verdad o sea mentira, lo que se dice. Nos preocupa más que no se lastime la gente con esos comentarios. Entonces, a mí me parece fundamental porque las fake news como que pasaron a un segundo grado y hablan de hasta dónde lastima, un poco en el sentido que tú vas, Alejandra, un poco cómo se lastiman o no las personas con los comentarios que hacen. Yo sí creo que se deben, contrario a lo que está diciendo Alejandra, yo sí creo que se deben de reglamentar y creo que hay reglamentación muy específica en cuanto a quién tiene la cantidad de usuarios. Tienes 140 millones, como tenía Donald Trump en todas sus redes. 140 millones, que fue de lo que lo bajaron finalmente cuando lo cancelaron, sumadas todas. 140 millones, pues yo creo que tú tienes que tener una responsabilidad más alta. Entonces, a ti sí te voy a verificar, así como te pongo una paloma azul, yo voy a verificar que lo que tú estés diciendo, pues no sea tan fácil una mentira, o pueda yo controlar ciertas cosas que se están comentando en tu red. Stop the Steal, por ejemplo, ¿no? Detengamos el robo, detengamos el fraude, pues fue algo que unió a todos los norteamericanos que fueron, estadounidenses, que fueron ese día, el 6 de enero, al Capitolio. A tomar el Capitolio, ¿no? Disfrazados. Disfrazados. Y hubo muertos. Pero ¿sabes cuál otra cosa creo que es el problema? Que le llamemos libertad de expresión. Es que yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo lo que propongo y lo que vengo proponiendo desde hace rato es hablemos de habla pública. El habla pública, el volumen de habla pública, ¿cómo vamos a controlar el volumen de habla pública? No nos metamos con libertad de expresión porque hemos además de la importancia que tiene, además para nosotros es un bastión fundamental de la libertad. Entonces, si empezamos a platicar si es libertad de expresión o no, nos vamos a meter en tierra muy fina, que no vamos a poder salir de ahí tan fácilmente. Entonces, dejaría como esas dos ideas fundamentales: lastimar, el que sí y el que sí podamos reglamentarlo, considerando no tanto libertad de expresión, sino volumen de habla pública. Nada más quiero reaccionar, y creo que ya hay un camino que se ha empezado a andar. Y yo me refiero a no reglamentar desde la autoridad oficial de los gobiernos o de los estados. Ya se ha empezado a reglamentar las propias empresas de las plataformas, hay mecanismos de denuncia. Me sumo a la propuesta de no tocar el tema de libertad de expresión porque es donde brincamos muchas veces. Sí. Y yo me estoy refiriendo al tema de el respeto a la autonomía del electorado, que puede tomar una decisión libre. Pero sí empiezan a haber ya estas medidas. Ayer estuve entrevistada en un podcast y me dijo el entrevistador, yo como es un tema político no puedo comprar
espacio ni para promoverlo antes de realizarlo ni después. Pues me parece excelente y quien quiera entrar, pues ahí está, pero no hay ahí, no se mezcla el tema de los recursos, aunque sean privados, con los temas políticos. Creo que ahí hay una línea de trabajo que hay que caminarla, porque apenas está abierta, ¿no? Vamos un corte y regresamos a platicar de las redes sociales, el mundo digital y su impacto en las elecciones aquí en el Estado de México y en el país. Ahorita regresamos. Los llamados fact-checkers son periodistas especializados en verificación de datos que están jugando un papel muy importante en la batalla frente a las noticias falsas. Un buen ejemplo de fact-checker en México es Verificado, un sitio web que ha hecho importantes alianzas con Facebook para evitar la propagación de noticias falsas en redes sociales. La lista de los políticos con más seguidores en redes sociales la encabeza Andrés Manuel López Obrador con 9.7 millones de seguidores en Facebook, 9.2 millones en Twitter y 1.1 en Instagram. Le sigue Samuel García, que en Facebook tiene más de 2 millones de seguidores, en Twitter ya superó los 200,000 y en Instagram suma más de 1.2 millones de followers. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando de las redes sociales y su impacto en las elecciones y vamos a mi segmento favorito de este programa, que yo le digo sin anestesia, porque son las preguntas que nos hacen ustedes, la audiencia, a través de precisamente las redes sociales. Nos dice José Lo 12, ¿las redes sociales están distorsionando ya la elección del Estado de México del siguiente año? Pues es que hablar de distorsión quizá ya tiene un adjetivo calificativo. Yo diría, están interviniendo, son parte de la ecuación para entender la elección del Estado de México y la de Coahuila que vamos a tener próximamente, seguro. Estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque una buena parte de la ciudadanía que va a votar se está enterando a través de esas plataformas y está expuesta a los mensajes, y diría yo incluso, Rodrigo, de una campaña anticipada, aún violando la ley. Pero pues ya está, ya la campaña la carrera presidencial o la campaña por la posición presidencial ya arrancó fácticamente, ¿no? Muy bien. Dice Said Guzmán de Guanajuato, he escuchado que los políticos usan bots todo el tiempo. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cómo puedo identificar cuál es un bot? Los bots, a ver, para entendernos, bot es la aféresis de robot. Entonces se dice bot, porque es un pedacito de la palabra. Lo que hacen estos bots o estas granjas de voces de opinión, lo que hacen es crean una tendencia, encuentran una tendencia y jalan hacia allá la tendencia y la hacen más grande, la amplifican o la pueden ir disminuyendo dependiendo de cuál sea la intención. ¿Cómo lo puedes notar? Pues de repente los nombres de los usuarios son muy extraños, ¿no? De repente tienen números, otros tienen un seguidor o 2 seguidores, ahí también es una forma de identificarlos, si son de reciente creación, si son como muy similares los comentarios que se están haciendo, son algunas de las maneras de identificarlos. Algo que sí quiero señalar, Rodrigo, aquí que es fundamental, es que generalmente le echamos la culpa a los bots. El mismo presidente le echa la culpa a los bots y no es cierto. Está demostrado por muchos investigadores que al final somos nosotros. Es la gente la que amplifica, la que tiende a seguir las noticias de mayor indignación, que le crean una reputación a uno mismo si las transmite, ¿no? Entonces, no son los bots. El problema no son los bots, somos nosotros mismos en una relación, en un ecosistema en donde la indignación vende, en donde el estar más atento de las noticias, el ser más escandaloso, por decirlo de alguna manera, también reditúa y nos da reputación. Entonces, más bien pensemos nosotros lo que estamos retuiteando y lo que estamos siguiendo. Si le diéramos 2 vueltas, no pido más, en vez de a la primera darle send, se lo damos a la segunda,
parte del problema se evitaría. O hasta leerlo completo, ¿no? Muchas Hasta veces leerlo ni lo leemos completo, exactamente. Pero es responsabilidad del usuario de las redes. Se tiene que cargar al lomo ese costal de ver qué es falso y qué no. O de las empresas de redes, que hoy son los negocios más lucrativos del mundo. Twitter se vendió en $44 mil millones. Es una locura. ¿No tienes las redes que ganan tanto dinero también algo de responsabilidad en decir, pues yo voy a hacer un escrutinio de qué es falso, qué no es falso? Sí, pero no se puede, el volumen es brutal. Tú ves los edificios nada más, edificios completos que están dedicados a limpiar las redes, gente que trabaja, ¿qué serán? 6 meses y después de ver lo que tiene que ver, llega un momento en que ya no puede seguir adelante, los tienen que renuncian. Entonces, no creo que, no solo está en las redes, creo que es compartido, son los gobiernos, son las redes y somos nosotros mismos los que debemos de decir, voy a compartir esto o no lo voy a compartir. O sea, sí creo que es nuestra responsabilidad, así como muchos me dicen, ay, es que leer el aviso de privacidad es demasiado largo. Bueno, hay un abogado que lo escribió, ¿eh? Entonces supongo, bueno, tú que eres abogado, si hay un abogado que le escribió, pues tú por lo menos tienes que tener pues el tiempo o la paciencia para más o menos leerlo. O ponerle tu celular, aceptar los cookies de la página, ¿no? Lee qué son, porque luego te van a estar hablando a las 7 de la mañana para venderte cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que es nuestra responsabilidad e insisto, es responsabilidad de nosotros. Nosotros nos enganchamos más con tweets, con comentarios que están cargados de emoción y básicamente de emoción como indignación, emoción negativa, porque es una... No sé si cuando digo negativo le estoy dando un valor que no es precisamente el que quiero decir, pero es el que tiene más emoción, el que tiene más jale. Sí. Más jale. Es lo mismo que hace un activista. Un activista se muestra indignado por lo que pasó con lo que dijiste tú hace rato del perro, el niño, etcétera. Se muestra indignado y dice, esto no es posible que estemos viendo esto. Esa misma indignación es la que se contagia y la que quieres estar con ellos. Con esas personas que están dispuestos a dar la vida por una causa. Entonces, creo que somos nosotros, ¿eh? El principal problema somos nosotros mismos. Dice Arnulfo Santiesteban de Chalma, las redes son como la comida china, comes y nunca se acaba. ¿Cómo puedo limitar lo que veo y que realmente me sea útil? Pues escogiendo a quienes sigues y el tiempo que le dedicas. Hay veces que uno está muchísimo más ocupada y entonces... se reduce la cantidad que hasta el celular te avisa cuánto tiempo pasaste en la semana de promedio o en el día. Y entonces yo coincido con Ana María, pues es un tema de autorregulación, de autogobierno, de cuánto tiempo le voy a dedicar a estar aquí enganchada, porque se vuelve una adicción, es altamente adictivo el estar viendo qué dice quién. Entonces apela a tus ganas del chisme y a ver con quién chismeas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a nuestras conclusiones. Se va a acabar este programa, se ha ido rapidísimo, a diferencia de la comida china que no se acaba, el programa sí se acaba. Y Ana María, ¿las redes sociales van a ser determinantes en la elección del Estado de México y del país en el 2024? Lo están siendo ya. O sea, sí son muy importantes, es parte de nuestra ecología, como lo mencionaba yo al principio, es fundamental. Tenemos que considerar que es parte del sistema de comunicación en el que vivimos, entonces sí van a ser muy importantes, van a ser fundamentales en esta elección y en nuestra vida. Entonces sí tenemos que estar, pues yo más bien creo que los políticos tienen que estar muy atentos de qué es lo que está pasando, cuáles son las conversaciones que se están sucediendo, porque además también los medios las retoman constantemente, entonces es parte de esto mismo que decía, ¿no? Y si yo opto por votar por un personaje o una personaje pública en redes sociales, ¿quiere decir que así va a gobernar, como se comporta en sus redes? Bueno, yo creo que no. Creo que no, pero sí estás viendo un pedazo de la personalidad que sí va a estar presente, ¿eh? Eso sí, o sea, sí vas a sentir hasta cómo son sus relaciones personales, cómo interactúan, cuáles son algún tipo de valor. Sí refleja algo de su realidad, sí, al final la esencia del personaje es. Sí, exactamente. Exactamente, igual que aquí nosotros estamos reflejando, mal que bien, aunque estemos hablando de un tema muy formal, estamos reflejando parte de nuestra personalidad, ¿no? Claro. Alejandra, ¿las redes sociales influyen en las decisiones de un órgano colegiado, un órgano electoral, administrador y decisor de elecciones como es el INE? Pues mira, la información que hay alrededor o sea, no importa a través de qué
canal te informes, pero claro que impacta en eso. Pero yo quisiera, perdón, hacer otra reflexión Adelante, para vamos. mi conclusión y pensar en la Revolución Árabe. O sea, la convocatoria que se dio a través de redes, sí. que movilizó a sociedades en distintos países, pero no había una estructura social, política, que sostuviera esa movilización que se generó. Y es donde yo creo que hay un riesgo de solamente estar viendo el canal por donde me estoy informando de algunas cosas sin ver las consecuencias o dónde estamos, qué capacidades, qué condiciones, qué estructura tenemos como para enfrentar las consecuencias de esas La famosa primavera árabe que derrocó gobiernos en el 2011, ¿Y luego? pero a contraposición dicen en Estados Unidos, el FBI, que está comprobada la influencia del gobierno ruso en la elección anterior en Estados Unidos, que a los individuos que apoyan a Trump sí los influyeron los rusos. O Brexit, ¿no? Que igual luego nos invitas a otro programa, porque no me Con quiero mucho comer gusto. el tiempo. Claro que sí. Claudio, estamos viviendo una nueva era. Dices que no va a haber vuelta atrás, que no vamos a regresar a los viejos métodos. No vamos a regresar a mancharnos de tinta las manos leyendo el periódico para informarnos. Ahora vamos a hacer las figuras públicas como Trump, que gobernaban desde el baño con un tuitazo y sin asesores. Pues mira, yo creo que esta lógica cambió radicalmente porque cambiaron los mecanismos hacia mecanismos espontáneos, más horizontales, donde ya se perdió el control de aquello que nos enseñaban a quienes estudiamos comunicación, del modelo laswelliano de comunicación que decía quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Ya eres emisor, receptor, eres canal, eres un poco todo. McLuhan parecía que tenía razón, mi querida Ana María. Y yo creo que lo que estamos viendo es un fenómeno donde vamos a tener que acostumbrarnos a esas nuevas maneras de hacer la polis, de hacer política, de tener incluso cultura política. Hay fenómenos que van en contra de ello y uno puntual con el que quisiera hacer mi conclusión son las cámaras de eco. Las cámaras de eco son espacios sociodigitales súper ricos, deliciosos, porque, Rodrigo, porque ahí siempre tienes la razón. Te rodeas de un contenido digital en el que tu opinión la comparten todas las personas con las que convives en esos espacios sociodigitales. Y es una combinación de dos fuerzas. Tu propia curaduría que dice, yo sigo a personas que piensan como yo y que no me retan mi punto de vista, y dejo de seguir a aquellos que piensan distinto. Y por otra parte, los algoritmos de las propias plataformas que premian el ATS, el Average Time Spent, o el tiempo invertido promedio. Entonces lo que quieren es que te quedes un minutito más, 10 minutitos más, 15 minutitos más. Entonces, ¿qué hago? Te sirvo contenido que te encanta y no te pongo contenido que no te guste, porque está comprobado que empiezas a ver contenido que no te gusta y desconectas de la red y empiezas a hacer otra cosa. Esa combinación nos está dejando encerrados en esas cámaras de eco donde creemos que todo el mundo piensa como nosotras o nosotros, lo cual es falso, pero además, y esta es solo una hipótesis, me parece que las cámaras de eco nos discapacitan, nos generan una discapacidad. ¿Por qué? Porque perdemos la praxis, la práctica de poder enfrentarme a alguien que opina distinto a mí. Entonces, lo único que queda es la altisonante, la mentada de madre, ¿no? La grosería, la descalificación, porque ya no tenemos la polis donde nos enfrentamos sistemáticamente a personas que opinan de manera distinta a nosotros. ¿Podrías afirmar que gana el ciudadano, que ganamos los ciudadanos en las elecciones con que existan redes sociales? Yo creo que ganamos porque nos empoderamos con información y perdemos por nuestra propia práctica respecto a, por ejemplo, nuestra dieta informativa. Estamos consumiendo información. La primera pantalla que vemos al despertar, la última pantalla que vemos antes de dormirnos, muy poco controlado. No estamos aprendiendo a constituir nuestra dieta informativa. Y aquí déjenme decirles algo que dice mi amigo Mario Campos, analista y consultor, que dice que como Twitter es como ir a un baño de gasolinera, ¿no? Porque vas a lo que tienes que hacer, te informas, no te ofendes por lo que vas a ver escrito ahí y de ahí te sales rápido. Pero no te vas a quedar todo el día en el baño de gasolinera, claro, ¿no? Te va a hacer daño. Bueno, y Elon Musk yo creo que lo escuchó porque quería cobrar los 5 pesitos a la entrada para pasar, mira, ¿no? qué bueno, Lo escuchó Elon Musk muy bien. Y lo que provocó, ¿no? Claro, pues muchas gracias por estar con gracias, nosotros. Rodrigo. De verdad, Ana Gracias. María, Gracias. Alejandra, Claudio. Gracias. Un gustazo. Escuchamos las redes sociales y las elecciones. Síganos por redes sociales, formen su propio criterio de opinión, ni más ni menos. Muchas gracias.